Hola, mi nombre es Sofía Margarita Serrano Pinilla y vamos a ver cómo hacer la gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones para implementación de un sistema de CRM en la optimización de gestión de ventas y atención al cliente de Alimentos Finca. Esto para el curso de ejecución de proyectos debido a que estoy cursando la maestría en dirección de proyectos. Las áreas de proceso en la gestión de proyectos permiten planear y ejecutar un proyecto de forma organizada y alineada con los estándares del PMI. En esta actividad se abordan 4 áreas clave: calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, cada una con procesos y herramientas que apoyan el cumplimiento de los objetivos. Cada una de estas áreas lo que hace es facilitar la coordinación del equipo, anticiparse a los problemas, manejar la información, asegurar los insumos necesarios. Estas áreas fortalecen el control y la coherencia del proyecto, especialmente en el proyecto que vamos a analizar acá, que es la implementación de un sistema de CRM para optimizar la gestión de ventas y atención al cliente en Alimentos Finca SAS. Desde la perspectiva del PMI, la gestión de calidad de un proyecto abarca todos los procesos que garanticen que los entregables cumplan los diferentes factores, requisitos establecidos, las expectativas del cliente, los estándares organizacionales y en esta forma integrar la calidad de los procesos, la forma de trabajo y el resultado de los entregables. Como director de proyectos, esto implica diseñar un sistema que permita prevenir errores, asegurar la consistencia técnica y generar la confianza en los interesados en el ciclo de vida del proyecto. En este caso, la gestión de calidad sería planificar la gestión de calidad en qué fases, en los requisitos del sistema del CRM, los estándares y políticas de calidad tanto de la empresa como del sistema, los criterios de aceptación, tener un enfoque preventivo orientado a prevenir los defectos y no solo a detectarlos. Gestionar la calidad en la ejecución del proyecto, generando auditorías y revisiones internas, pruebas constantes funcionales de rendimiento, de seguridad y usabilidad, verificando los entregables y realizando las correcciones tempranas. La implementación del CRM representa un cambio significativo en la operación en Alimentos Finca. Por lo tanto, la calidad debe centrarse en garantizar que el sistema de CRM realmente mejore la gestión de las ventas, el CRM responda a las necesidades de los usuarios finales, el CRM sea confiable en la operación y que la experiencia del cliente mejore. Desde la gestión de recursos, según el PMI, organiza y optimiza todos los insumos, humanos, materiales y tecnológicos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que los recursos sean correctos y estén disponibles en el momento justo, que estén las competencias requeridas, que el costo sea controlado y con una mínima rotación del conflicto posible. En un proyecto de CRM incluye tanto personal interno como ventas, TI y la data, como los recursos externos, los consultores, el proveedor del CRM y el hosting. Dentro de los procesos claves para la gestión de recursos sería planificar la gestión de los recursos dependiendo del plan de gestión de los recursos, la estructura organizacional del proyecto y con una matriz RACI. Estimar los recursos de las actividades del EDT, adquirir recursos solicitando y contratando talento externo con contratos, entregables y KPIs de desempeño, y adquirir los recursos físicos, comprar y arrendar los servidores, las licencias de CRM y el servicio hosting para las pruebas de Power BI. Dentro de esta diapositiva observamos la estructura organizacional del proyecto. El director del proyecto, el analista funcional de TI interno con el equipo comercial, el consultor y proveedor y el desarrollador del CRM y proveedor. Dentro de la gestión de recursos también hay que evaluar el desarrollo del equipo, hacer los planes de capacitación y coaching, sesiones sobre el uso del CRM, el mapping de los procesos comerciales y entrenamiento de los dashboards. El team building, jornadas cortas con vendedores para validar flujos y favorecer la adopción, el mentoring técnico entre el consultor externo y el profesional interno de TI para la transferencia de conocimiento, y dirigir el equipo con reuniones diarias de stand-up breves
y gestión de desempeño de los KPIs por control y manejo de conflictos. Dentro de las herramientas de gestión de los recursos, entre herramientas técnicas y plantillas prácticas, podemos utilizar herramientas del Project, hojas de cálculo, tableros Canva, o técnicas como nivelación de recursos, análisis de capacidad, análisis de competencia, forecasting semanal, planillas sugeridas como una matriz RACI, una hoja de carga de trabajo semanal, una ficha de rol y un registro de capacitaciones. Además, súper importante, unos indicadores de KPI en donde se encuentra el porcentaje de cumplimiento de asignaciones por paquete de trabajo, utilización de los recursos, horas planificadas versus las horas reales y tiempo medido de resolución de tickets en fases de prueba. Tasas de rotación en el equipo durante el proyecto. Realmente lo ideal es no más de un 5%. En este caso, mostramos una plantilla RACI para el CRM, en donde hablamos de los entregables, los documentos RNF o RFT, la configuración del modo de capacitación, la migración de los datos y la capacitación de los usuarios. Quiénes son la prueba, quién es el responsable, quién es el consultado y quién el informado. Y ahí están las personas que están dentro de la matriz, el director, el analista funcional, el consultor de CRM, el desarrollador del CRM, el tecnología interno y el de tecnología comercial. Algunos riesgos típicos de recursos dentro de la gestión del recurso sería, en este caso, la falta de disponibilidad de personal clave, y para esto la respuesta sería reservar bloques de dedicación y contrato, usar respaldos o sustitutos y priorizar los entregables, los críticos. La dependencia del conductor externo único, que generaría una cláusula de transferencia de documentación obligatoria para el coworking con personal de TI, una sobrecarga del equipo comercial durante las capacitaciones, y la respuesta sería escalonar las capacitaciones por zonas y usar formatos asincrónicos. También dentro de los recursos podemos utilizar los perfiles y los criterios de aceptación de cada rol. Por ejemplo, para el director de proyecto, el rol, que sería el rol, el perfil sería liderar la planeación, ejecución del equipo y manejo del PMI. Plan aprobado, informes entregados, cumplimiento del cronograma y gestión efectiva de los riesgos sería un criterio de aceptación. Para el analista funcional, levantar los requerimientos y el documental de los procesos. El criterio de aceptación sería el RFN aprobado, casos de usos claros y soportes de prueba de UAT. Consultor de CRM sería configurar y personalizar y adaptar el CRM. El criterio de aceptación sería la generación de los módulos configurados sin errores críticos, integraciones funcionales, documentación entregada. El desarrollador, implementar los ajustes, integraciones y automatizaciones, y el criterio de aceptación sería entrega sin defectos severos, código documentado, pruebas unitarias exitosas. El tester diseñaría y ejecutaría las pruebas funcionales y técnicas, donde generaría como criterio de aceptación plan de pruebas, 100% de los casos ejecutados y cierre de los defectos críticos. El equipo de TI interno sería el de soporte técnico, infraestructura y seguridad, y el criterio de aceptación sería ambientes habilitados, accesos gestionados, soporte según SLA. El equipo comercial o los usuarios claves del CRM validarían el requerimiento y el funcionamiento real, y el criterio de aceptación sería participación en levantamiento, pruebas UAT ejecutadas y aprobadas. Coordinador de capacitación gestionaría las formaciones y adopción del CRM. ¿Cuál sería el criterio de aceptación? Ejecutar el plan, usuarios capacitados y material formativo entregado. Dentro de la gestión de los recursos también debemos tener en cuenta el presupuesto y la contabilidad de los recursos, en donde se procura mantener la línea base de los recursos por medio del project, considerar costos directos como salarios, consultorías, licencias, y costos indirectos como infraestructura, capacitaciones y viajes. Reservar entre un 10 y un 15% de contingencia para horas extra o costos adicionales. Y dentro de los varios de la gestión de recursos sería implementar reportes semanales de carga y avances, establecer cláusulas contractuales con consultores, coordinar calendarios de capacitaciones con la operación y usar indicadores claros y un tablero de control de recursos. La gestión de las comunicaciones es clave para el éxito del proyecto, ya que asegura que la información llegue a las personas correctas en el formato adecuado en el momento oportuno.
En la implementación de CRM para alimentos finca, esta gestión permite alinear las expectativas, reducir la incertidumbre y mantener el trabajo coordinado entre las áreas involucradas. Al tratarse de un proyecto tecnológico con participación de venta, proveedores y usuarios clave, las comunicaciones deben ser claras, constantes para evitar malentendidos y reprocesos, para asegurar una correcta adopción del sistema. Dentro de la gestión de las comunicaciones, hablamos de una planificación de las comunicaciones, identificar los interesados y sus necesidades, qué información necesita cada interesado, cada cuánto de recibirla, qué nivel de detalle requiere, qué canal será más efectivo de acuerdo con el rol. Por ejemplo, en alimentos finca serían los directivos, recibirían informes ejecutivos quincenales con avances de los riesgos. El área comercial, una información operativa y capacitación para adoptar el CRM. El TI, detalles técnicos sobre integraciones y ambientes de pruebas. Y el proveedor de CRM, requerimientos funcionales claros, actas de acuerdos de responsabilidades. Dentro de la gestión de las comunicaciones, debemos tener estándares de la comunicación como plantillas claras y homogéneas, actas de reuniones, solicitudes de cambio, reportes de avance, lecciones aprendidas y registros de decisiones. En este caso, estoy mostrando una matriz en donde existe el tipo de comunicación, el objetivo de la comunicación, el emisor, el receptor, la frecuencia, el medio y el formato del entregable. Por ejemplo, para las capacitaciones a usuarios se debe presentar el uso del CRM y adoptarla según la adopción. El emisor debería ser el coordinador de capacitación, el receptor debería ser el equipo comercial, la frecuencia debería ser por fases y el medio podría ser o presencial o por Teams y el entregable o el formato sería el material de capacitación. Por ejemplo, en el cierre del proyecto, el objetivo sería presentar los entregables y finales de las lecciones aprendidas, el emisor sería el director del proyecto, el receptor serían los interesados clave, la frecuencia ya al cierre, el medio tiene que ser una reunión presencial y el entregable debe ser el acta de cierre con el informe final. Dentro de la gestión de las comunicaciones debe haber que se ejecute todo lo planeado, distribución adecuada de la información, validar funciones donde el usuario dé feedback real, reuniones semanales con los proveedores donde se tomen las decisiones, sesiones de aclaraciones entre el analista funcional y el equipo comercial, y además debe tener un registro de trazabilidad en donde se llevarían las actas de las reuniones, los cambios aprobados, las decisiones de diseño funcional, el cronograma actualizado y los riesgos emergentes. La gestión del riesgo, según el PMI, es un proceso proactivo que busca identificar, valorar, planear y controlar los eventos inciertos, amenazas u oportunidades que pueden afectar los objetivos del proyecto. Como director de proyecto, la meta no es eliminar la incertidumbre, sino reducir la probabilidad o el impacto de las amenazas y aprovechar las oportunidades. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de la estructura del plan de riesgo? La metodología, los roles y las responsabilidades, las categorías del riesgo, la escala de valoración y los planes de respuesta. Dentro de la identificación de los riesgos debemos identificar los riesgos técnicos, por ejemplo, en este caso que el rendimiento sea insuficiente, que existan fallas en los servidores en el hosting, integración fallida con bases de datos. Riesgos de adopción y organizacionales, por ejemplo, resistencia al cambio, capacitaciones insuficientes. Riesgos de proveedor y contratación, como si el proveedor no cumple los plazos, dependencia de un único consultor externo, cláusulas contractuales insuficientes. Riesgos de seguridad ilegales como fuga o pérdida de datos sensibles de clientes, no cumplimiento de las normas de protección de datos. Riesgos en el negocio financiero serían sobrecostos por requerimientos adicionales, impacto de ventas por incertidumbres en el servicio. Acá hay un ejemplo de análisis de riesgo cualitativo dentro de la gestión del riesgo. Por ejemplo, si la resistencia del equipo comercial tiene una probabilidad alta, tiene un impacto relativamente alto y tiene una probabilidad alta, el dueño sería el coordinador de la capacitación. Entonces hay que identificar cuáles datos tienen mejores prioridades, mayores probabilidades, mayor impacto. También dentro de la gestión del riesgo tenemos que evaluar riesgos cuantitativos. Por ejemplo, un riesgo evaluado sería el retraso del proveedor con la configuración del módulo de ventas,
Los datos del análisis sería una probabilidad del riesgo del 40%, con un impacto económico si ocurre de 8 millones. Corresponde a horas extras del equipo, reprocesos y prolongación del consultor externo. ¿Cómo sería la evaluación? Entonces sería un cálculo de probabilidad por el impacto, o sea, el 40% por los 8 millones de pesos, daría un valor de 3.200.000, entonces el valor esperado del riesgo sobre el presupuesto del proyecto sería aproximadamente de 3.200.000. Este valor se suma a la reserva de contingencia del proyecto. Otro ejemplo dentro de la gestión del riesgo sería la resistencia del equipo comercial. ¿Cuál sería la estrategia? Mitigar esa resistencia, las acciones, tener una comunicación temprana de los beneficios y los usos reales, formación por zonas más formadores internos y los incentivos por el uso, colocar un KPI de adopción y realizar un trigger, una tasa de uso del más del 60% del mes post Go Live, y el dueño debe ser el coordinador de capacitaciones con el director del proyecto. Tener una contingencia y un refuerzo de acompañamiento on-site y secciones adicionales. ¿Qué sería lo ideal dentro de la gestión del riesgo? Hacer un registro de riesgos, colocarle un número al registro o al riesgo, la descripción del riesgo, la categoría, si es técnico, operativo, externo, organizacional, qué probabilidad tiene, baja, media, alta, qué impacto tiene, cuál es la prioridad, quién sería el dueño de dicho riesgo, la estrategia de respuesta, las acciones concretas, el trigger o indicador de activación y la fecha de revisión y un estado, si está activo, si está mitigado o si está cerrado. A continuación, una tabla de gestión de riesgo. Por ejemplo, sería el ID, hablemos del riesgo 03, que sería baja adopción del CRM por parte de la parte comercial. ¿Qué categoría sería? Estaría dentro de la organización, que tendría una probabilidad media, un impacto de 4, una prioridad media. El dueño sería el líder comercial. ¿Cuál sería la respuesta? Mitigarlo. ¿Cuáles serían las acciones concretas para mitigarlo? Se mitigaría con capacitaciones, acompañamiento, manuales y refuerzos por fase, menos del 60% de los usuarios que se conectan la primera semana. Ese sería el trigger. Por ejemplo, un riesgo de 5 sería fallas técnicas en el ambiente o pruebas del servidor, sería una categoría de técnico, una probabilidad baja, un impacto alto, 5, una prioridad media. ¿Quién sería el dueño? El proveedor del CRM. La estrategia de respuesta sería transferirlo, garantizar SLA, monitoreo y pruebas de estrés, y el trigger sería las alertas del servidor o caídas repetitivas. Continuando con los ejemplos de gestión de riesgo, tendríamos, por ejemplo, el riesgo 06 serían cambios no controlados en los requerimientos. La categoría sería gestión del proyecto, la probabilidad media, un impacto de 4, una prioridad alta. El dueño sería el director del proyecto. La estrategia de la respuesta sería completamente evitarla. Las acciones concretas serían implementar control de cambios formales y actas de aprobación. Y el trigger sería realizar solicitudes informales o entregables reprocesados. Otro ejemplo sería un riesgo R8, un sobrecosto por ampliación de los requerimientos, la categoría sería en gestión o sería en financiera, la probabilidad sería muy baja, la importancia sería de 4, tendría una prioridad media, el dueño sería el director del proyecto y la estrategia de respuesta sería mitigarlo. Una acción concreta sería revisar el alcance, negociar con el proveedor, controlar los cambios y el trigger sería petición recurrente de nuevas funcionalidades. Por ejemplo, un riesgo 10 sería la falta de integración del CRM con otros sistemas internos. Ese sería una categoría técnica netamente con una probabilidad muy baja, con un impacto 5 muy alto, una prioridad media. El dueño sería el TI interno. La estrategia de respuesta sería mitigarlo. Las acciones concretas sería realizar pruebas tempranas, validador de los APES, revisiones, y el trigger sería el error en conexión o incompatibilidad detectada. Dentro de la gestión del riesgo debemos tener reservas y contingencias.
Por ejemplo, reserva del tiempo, se sugiere entre un 10 y un 15% del tiempo en actividades críticas de integración. La reserva de los presupuestos, se sugiere un 10% del presupuesto total del proyecto para los riesgos técnicos y cambios críticos. Se deben ajustar según las estimaciones reales. Estas reservas se gestionan por medio del director del proyecto y solo se usan con aprobación del patrocinador. Dentro de la gestión del riesgo debemos realizar monitoreos, controles y comunicación de estos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Con revisiones periódicas, con indicadores. Se recomienda realizar KPIs, registros públicos y transparentes para todo el personal, auditorías y lecciones aprendidas dentro de este riesgo. Serían auditorías de riesgo al cierre de cada fase, lecciones aprendidas, documentadas y entregadas en cada acta de cierre. Dentro de la gestión de adquisiciones busca obtener los bienes y servicios externos que son necesarios, por ejemplo, licencias, hosting, consultoría e integraciones y soporte, de forma que se asegure la calidad, el tiempo y el costo para el proyecto. Desde la dirección del proyecto, la idea es minimizar la dependencia y el riesgo, maximizando la transferencia de conocimiento y asegurando el cumplimiento contractual, colocando el SLA, los entregables y las penalizaciones. Dentro de la gestión de adquisiciones se deben planificar las adquisiciones, identificar las necesidades, cuáles serían las licencias de la plataforma del CRM, la infraestructura de la nube, los servicios del Power BI, el soporte del mantenimiento, la capacitación del material y los servicios legales. Realizar los análisis de hacer o comprar, costo, tiempo, entrega, riesgo, capacidad, confidencialidad, la estrategia que se va a realizar en el mercado, los documentos de planificación como el plan de gestión de adquisiciones, la matriz de los proveedores y el modelo de los contratos. Dentro de la gestión de adquisiciones se debe realizar la ejecución de las adquisiciones, publicar y gestionar las ofertas, seleccionar y adjudicarlas, evaluar las propuestas y realizar las negociaciones. Se debe tener en cuenta las firmas del contrato y dentro de ese contrato el cronograma, el precio, la forma de pago, la propiedad de los datos, la transferencia de conocimiento y las respectivas cláusulas de dicho contrato. Y hay contratos, dependiendo del tipo de contrato, por tiempo, por entrega o mixto. Realizar los acuerdos por niveles de servicio, dependiendo del tiempo de respuesta, el soporte y la penalización de este contrato. Un ejemplo de la gestión de adquisiciones sería evaluar el criterio, en este caso precio, cumplimiento, la experiencia, el equipo, el SLA, la transferencia de conocimiento y el cumplimiento normativo. Darle un porcentaje de importancia dentro del criterio, darle un puntaje a un proveedor y evaluarlo y evaluar y comparar los dos proveedores en estos casos. Los riesgos de adquisiciones y mitigaciones, por ejemplo, teniendo un riesgo de dependencia de un solo proveedor, la mitigación sería una cláusula de transferencia de conocimiento, la documentación y periodos de showdowing. El riesgo, los entregables que quedarían mal definidos, la mitigación sería el share of wallet detallado, los criterios de aceptación y las pruebas UAT firmadas, y el riesgo, precios ocultos o costos recurrentes altos, la mitigación sería requerir un TCO y revisar las licencias y las renovaciones de dicho contrato. Hay que tener en cuenta que dentro de la gestión de adquisiciones existen varias información. Hay que priorizar el share of wallet muy detallado para los módulos críticos, en este caso clientes, ventas y migraciones. Dividir la adquisición de los lotes por licencias, configuración o integración o soporte para reducir el riesgo de un proveedor único. Asociar los pagos a aceptación por hitos y UAT. Incluir cláusulas de showdowing para que el consultor externo trabaje siempre con personal de TI interno y la transferencia sea real. Exigir un Total Cost of Ownership y plan de renovación para entender unos costos futuros como en las licencias y en el hosting.
realizar una reserva contractual con imprevistos, un 10% del valor de la consultoría, y documentar todo en SharePoint, y la liga de cada pago evidencia la entrega de la aceptación. En conclusión, la aplicación integrada de las áreas de gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos de adquisiciones, bajo el enfoque del PMI, permite estructurar y ejecutar de manera controlada la implementación del CRM en Alimentos Finca. Este enfoque asegura entregables alineados con los objetivos del negocio, una adecuada coordinación del equipo, la mitigación oportuna de los riesgos y una toma de decisiones informada, contribuyendo al éxito y sostenibilidad del proyecto. Muchas gracias.